Buenas noches, esta es una clase muestra sobre el curso de MATLAB. En específico voy a tomar de ejemplo la clase de la sesión 4, que es gráficas tridimensionales y funciones definidas por el usuario. Va a ser una clase corta de aproximadamente media hora. Entonces, bien, se supone que el, el estudiante para este entonces ya debe conocer las gráficas en dos dimensiones, que entonces el comando principal para graficar en dos dimensiones en MATLAB es el comando plot. Entonces, para recordar cómo hacemos esto, simplemente creamos un vector fila X, supongamos que vamos desde -2 con un paso de 0.1 hasta 2 y punto y coma para que no almacene mucho espacio en la computadora. Y luego tenemos un vector Y y este vector Y va a ser igual a X al cuadrado. Entonces ponemos X al cuadrado, punto y coma. Y si queremos graficar esta función que es Y igual a X al cuadrado, que ya sabemos que es una parábola, simplemente ejecutamos el comando plot, donde nuestras entradas serán X y Y. Hacemos esto y teníamos nuestra parábola. Entonces también ya habíamos visto que poniendo o ejecutando el comando gridon teníamos las escalas y podíamos poner títulos tanto a los ejes como títulos a la gráfica, ¿no? Como por ejemplo si poníamos title y por ejemplo ponemos y es igual a x al cuadrado y también podíamos poner xlabel y podemos poner eje x, que es el nombre que le voy a dar a mi eje x, y ylabel, ¿ok? Ylabel, y voy a ponerle eje y, por ejemplo. Entonces acá tengo mi eje X, como se puede apreciar en la gráfica, mi eje Y el título de mi gráfica, que es Y igual a X al cuadrado, ¿ok? Entonces esto ya lo habíamos visto. Otros comandos en gráficas en dos dimensiones eran, por ejemplo, polar para funciones polares y también fplot, ¿ok? Ya habíamos visto todo eso. ¿Y para qué estamos recordando el comando plot? Porque ahora vamos a ver cómo graficar curvas en tres dimensiones, superficie en tres dimensiones, y les voy a dar un cierto alcance sobre cómo dibujar campos vectoriales. Entonces, bien, primero empezamos con los tipos de funciones. Las funciones vectoriales de variable vectorial. Que las funciones vectoriales de variable vectorial, que en matemáticas se conocen como campos vectoriales, son funciones que las vamos a poner como f, que van de un campo vectorial o de Rn, vamos a ponerle Rn, hasta un R, ¿ok? Donde n es un número, m es un número, entonces puede ir de R2 hasta R3, de R4 hasta R5. El caso especial que hemos visto hasta ahora simplemente es cuando n es igual a 1 y m es igual a 1. Entonces, si n y m es igual a 1, nuestra función se convierte en una función real de variable real, ¿no? Entonces ya conocemos las funciones reales de variable real, como son las parábolas que acabamos de dibujar, o yo que sé, una cúbica, una polinómica, todas esas, las funciones trigonométricas exponenciales son funciones reales de variable real, es decir, cuando n y m valen 1. Ahora bien, vamos a hablar también de la parametrización. 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 Y es que esto es muy importante, ya que justamente la parametrización nos va a ayudar a dibujar estas curvas en tres dimensiones. Entonces, vamos a empezar desde lo más simple, que es una parametrización, pero en dos dimensiones. Para esto ustedes más o menos ya tienen que tener un conocimiento previo, no profundo, pero sí un conocimiento previo sobre cómo parametrizar ciertas curvas. Por ejemplo, yo sé que si quiero dibujar una circunferencia mediante una función, no puedo dibujar una circunferencia porque esta tiene una ecuación implícita, ¿no? Entonces, si yo digo, grafícame, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado igual a 1, ¿no? Esta es una circunferencia de radio 1, como sabemos. Y sabemos que MATLAB no puede graficar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos y es igual a la raíz cuadrada, ¿no? Como la raíz cuadrada, sqrt, squared, de 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Entonces, si hacemos esto, lo que simplemente graficábamos era esto. Poníamos plot y poníamos xy, como ya sabíamos, y gridón, para que esté escalado. Y podíamos darnos cuenta que en este caso simplemente se nos graficaba la mitad de la semicircunferencia. En este caso, MATLAB nos grafica 0 cuando son números imaginarios. Acá nos está dando un mensaje de advertencia. Entonces, como es un radio 1, simplemente le pongo. Acá x iba desde -2 hasta 2, ¿no? Entonces, yo quiero que vaya desde -1 hasta 1. ¿Okay? Entonces, desde -1, con paso de 0.1 hasta 1. ¿Okay? Todo eso también ya sabemos cómo crear estos vectores. Y ahora sí, por ejemplo, podía poner y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y luego podía graficar, ¿ok? Como ya sabemos, MATLAB, ¿qué me graficaba? Simplemente me graficaba la semicircunferencia
la parte de la circunferencia en el eje positivo, en el eje Y positivo. Y si quería añadir eso, ¿qué tenía que graficar? Tenía que graficar, entonces ponía, por ejemplo, hold on, también ya sabemos cómo usar hold on, y poníamos X y menos Y, ¿ok? ¿No? X menos Y, y ya teníamos una circunferencia. Entonces, esta no es la manera más óptima de dibujar una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo optimizamos cómo podríamos optimizar esta gráfica? Voy a poner hold off para apagar esta gráfica. ¿Cómo podríamos optimizar esta gráfica parametrizando? Si, por ejemplo, nosotros le damos una parametrización donde t, digamos, es un número, también es un vector que va a ir desde menos 2pi, desde menos 2 por pi, con paso de pi entre 100 hasta 2 por pi, ¿no? Y entonces ponemos que x es igual a coseno de t, ¿ok? X es igual a coseno de t, sabiendo o conociendo ya nuestra ecuación de la circunferencia, que es x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, por ejemplo, no es una ecuación o circunferencia unitaria. Entonces, si x es igual a coseno de t, entonces coseno al cuadrado de t más y al cuadrado de t o y al cuadrado es igual a 1. Entonces, y, despejando y tendría que ser igual a seno de t. Entonces, pongo que y es igual a seno de t. Y es igual a seno de t y verifico que me cumple, ¿verdad? Coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t para cualquier t me va a dar siempre 1. Entonces ya tengo x igual a t, x igual a una función de t, y igual a otra función de t. Entonces lo que he hecho es parametrizar esta curva. Y simplemente vuelvo a graficar. Elimino esta figura para que sea más fácil. Elimino esta figura y simplemente pongo plot, ¿no? De x y y. Y que me aparece una circunferencia. Y pueden notar que me va a aparecer la circunferencia como si fuera una sola curva. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He agarrado dos funciones, las he juntado en una sola y he graficado una circunferencia de manera implícita. A esto se le llama parametrización, donde nuestro t, nuestra variable t, que es nuestra variable independiente, va a ser el parámetro. ¿Ok? ¿Por qué t? Porque se suele parametrizar en función del tiempo, por eso siempre ponemos t. Muy bien, entonces se dan cuenta que simplemente he utilizado otra vez plot, XY, y he dibujado una circunferencia. Acá también le puedo aplicar, por ejemplo, grid on, y le puedo poner título, etiquetas a los ejes y demás cosas. En fin, entonces estoy parametrizando. ¿Y por qué estamos viendo esta parametrización? Porque la parametrización va a ser la única forma que vamos a tener nosotros. ¿Para qué? Para graficar curvas en 3 dimensiones. O sea, nosotros podíamos graficar tranquilamente una parábola poniendo que y es igual a x al cuadrado. Y se acaba, y graficábamos x y y, ¿no? Y ahí terminaba todo. Pero, por ejemplo, una circunferencia es más difícil. Y en 3 dimensiones nosotros ya no vamos a poder graficar ninguna curva si es que no parametrizamos antes. Entonces, por eso que es muy importante la parametrización. Ahora bien, nosotros habíamos visto que x es igual a coseno de t, aquí está, y y es igual a seno de t, ¿ok? Lo que nosotros hacemos entonces es crear una función vectorial, o sea, un vector que sea como una función. Yo le pongo f, ¿ok? Como comentario, f, una función f que va a tener como variable independiente a t. Y esta función vectorial f va a ser igual a exactamente un vector, donde su primera componente es x, y como ya habíamos determinado que x es igual a coseno de t, entonces su primera componente es coseno de t. Y su segunda componente es y. Entonces y es igual a seno de t, ¿no? Como ya habíamos visto. Entonces su segunda componente es seno de t. Y a esto es lo que se conoce como, por ejemplo, una función vectorial. ¿Por qué una función vectorial? Porque justamente f es un vector. Una función vectorial de variable real. ¿Por qué? Porque su variable t es simplemente un número real. No es un vector, no es nada, simplemente es un número real. Entonces, en este caso, por ejemplo, f sería una función que va de r, ¿ok? Que va de r hasta R2, ¿no? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, acá n vale 1 y m vale 2. Entonces está yendo de r, que este es el dominio de r, hasta R2. El rango va a ser un vector. No, un vector que va a estar en función de dos funciones más pequeñas, que son coseno y seno de t, por ejemplo. Entonces, esto lo llevamos al campo de R3, entonces ya vamos a trabajar con funciones vectoriales, pero que no vayan de R a R2, sino que van a ir de R a R3, ¿ok? ¿Qué hacemos con esto entonces? Estas funciones nos ayudan, ¿para qué? Para entender las curvas en 3 dimensiones. Como ejemplo, podemos poner, ya habíamos definido que x, por ejemplo, era coseno de t, seno de t. Entonces yo le aumento una tercera componente, en este caso mi componente z, ¿no? Una vez más, pongo x, que es mi primera componente, digamos coseno de t.
Y es igual a seno de t, y z va a ser igual a t, ¿no? Le pongo t, z es igual a t, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ya he parametrizado mis tres componentes, x en función de t, y en función de t, z en función de t, y ahora lo que hago es simplemente graficar. Yo utilizaba para dos dimensiones plot, ¿no? Plot, y usaba x y y, ¿no? Como mis argumentos de entrada. Ahora bien, ya no voy a utilizar plot porque plot es para dos dimensiones, sino ahora utilizo plot 3. ¿Ok? Plot 3, y simplemente mis argumentos van a ser x como mi primera componente, y como mi segunda componente, y z como mi tercera componente. Entonces grafico, y lo que me sale ahora es una curva en tres dimensiones. Y lo demás es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con grid-on, puedo ponerle escala, acá está la escala, con xlabel, por ejemplo, puedo poner la etiqueta, le voy a poner y nada más, luego ylabel, eje y, y para la etiqueta del eje z es lo mismo, ¿no? Zlabel, ¿no? Zlabel, y simplemente z. Y si quiero ponerle un título, que le pongo un título con title, ¿no? El comando title, y entre comillas, me va, por ejemplo, esta curva en tres dimensiones se va a llamar una hélice. Una hélice es bueno, es una hélice, o también se llama solenoide, ¿no? Hélice solenoide. Entonces yo le voy a llamar solenoide, que es como se le suele llamar en física también. Entonces acá me aparecieron, como pueden ver, la etiqueta para los ejes X, Y, Z y el título, solenoide, ¿no? Entonces, eso es todo. Y ahora vayamos al ejemplo que se nos pide. ¿Qué se nos pide en este ejemplo? En el ejemplo se nos pide crear las siguientes gráficas. Como se pueden dar cuenta, nos piden un solenoide, y aparte del solenoide nos piden un tornado. Y ambas gráficas, ambas curvas en tres dimensiones tienen que estar en la misma ventana de gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya sabemos también eso de la clase pasada, utilizando el comando subplot, ¿ok? Subplot. Entonces, ¿cómo usábamos subplot? Vamos a ver. Subplot, y yo quería una fila y dos columnas, ¿no? Esto tiene una fila y tiene dos columnas. Una fila, dos columnas, y quiero mi primer gráfico. ¿Qué es lo que me hace MATLAB? Pongo Enter y me crea mi primer gráfico. Aquí está. Mi primer gráfico, mi primera fila, y aquí es donde voy a dibujar mi solenoide. Entonces acá voy a hacer todo. Una vez más, ya para no repetir, voy a copiar todo esto porque ya lo había hecho. Control C, Control V, estas son mis ecuaciones paramétricas de mi solenoide. Y una última cosa que tengo que probar es T es igual a, ¿ok? Entonces, habíamos visto que con T, que iba de 0 hasta 2pi, nos daba un solenoide, pero un solenoide corto. Acá, como pueden ver, el solenoide está dando más vueltas. Esto es simple, simplemente cambio mi parámetro T, en vez de que vaya de 0 a 2pi, le voy a poner que vaya de 0 hasta 50 con un paso de 0.1, ¿no? Para que me cree una curva suave. ¿Ok? Entonces, de 0 a 0. De 0 a 50 con un paso de 0.1, y acá está mi solenoide. ¿Ok? Y en la siguiente gráfica simplemente creo. Entonces, mi siguiente gráfica tendría que ser el subplot 2, ¿no? Entonces, simplemente voy a copiar todo esto de acá y cambio. Ya no quiero que sea mi primera columna, sino quiero que sea mi segunda columna. Entonces, cambio este 1 por este 2, 1, 2, 2. Tengo que T otra vez va a ir de 0 hasta 50, y la ecuación paramétrica, eso no lo tienen que saber ustedes, eso yo se los estoy dando porque es un ejemplo. La ecuación paramétrica de mi tornado va a ser este. La componente X va a ser igual a T por coseno de T. Va a ser igual a T por seno de T, y Z se debe quedar como T. Entonces ya tengo X es igual a T por coseno de T, Y es igual a T por seno de T, y Z es igual a T. Otra vez, o una vez más, utilizo plot 3, X, Y, Z, grid-on, las etiquetas de mis ejes, X, Y y Z, y mi título ya no es un solenoide lo que estoy graficando, sino es un tornado, ¿no? Cambio esto y me aparece mi tornado. Ya está. Ahora hay algo que me está faltando. ¿Qué es lo que me está faltando? Lo que me está faltando es que esto sea de color negro. Entonces, eso también ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Y qué hacía para que esto sea de color negro? Lo único que cambiaba acá era en plot, ponía una coma, y si quería que sea un color negro, entonces, entre comillas, añadía la letra K de black, ¿ok? Si quería que, por ejemplo, fuera verde, le ponía G de green, o white de yellow, ¿ok? Entonces me está pidiendo que sea negro, le pongo K. Y cuando le pongo K, me aparece el color negro. Entonces ya tengo el ejemplo que me pedía. Eso es todo. Y finalmente me dice, luego, una vez hayas terminado el ejemplo, que ya lo terminé, acá tengo mis gráficas, luego pruebe usar el comando comet3. Entonces vamos a ver qué es o en qué consiste el comando comet3. Entonces simplemente yo ya tengo X, Y, Z, ¿no? Como pueden ver acá. Tengo X, Y, Z, y lo que yo hago con comet3
comet3 es lo siguiente. Entonces, ¿cómo utilizo comet3? Igual que plot3. Anoto mis argumentos, en este caso x, y z, y simplemente enter. ¿Y qué es lo que me hace comet3? Me hace una animación de la curva. ¿Y para qué me sirve esta animación? Para conocer, por ejemplo, el punto inicial y el punto final, ¿no? Ahora bien, se darán cuenta que esto no me permite conocer las escalas y no me permite cambiar el color. Por ejemplo, para la escala, si puedo anotar gridón y me lleva a la escala. Para el título y los ejes, puedo hacer esto, ¿no? Control C, Control V, y ya tengo las escalas, ya tengo las etiquetas, ya tengo el título y demás, pero no me permite cambiar el color. Entonces, ya vamos a ver más adelante que esta animación se puede mejorar mucho más de manera personalizada. Lo vamos a aprender con un bucle for y vamos a aprender a animar no solo curvas en 3 dimensiones, sino también vamos a animar superficies en 3 dimensiones y demás. Entonces, hablando de superficies, ya hemos aprendido cómo graficar una curva en 3 dimensiones, vamos a verlo más ejemplo más adelante, pero ahora vamos a aprender cómo graficar una superficie en 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, las curvas en 3 dimensiones, o simplemente curvas, se definían por funciones, entonces voy a poner curvas, se definían por funciones vectoriales de variable real, ¿ok? De variable real. Entonces ya tenía una curva que va a ser una función vectorial de variable real. La función vectorial puede ser R2, que es una curva en el plano, puede ser R3, que es una curva en el espacio, ¿ok? Y si es R4 o R5 se puede hacer, pero ya no hay gráficas de eso, ¿no? Por evidentes razones, no podemos graficar en 4 o 5 dimensiones. Entonces, las curvas se definen con estas funciones vectoriales de variable real. Ahora, las superficies, y es con lo que más acostumbrados estamos, porque lo hemos visto tal vez en nuestros cursos de cálculo 2 o tal vez cálculo 3, nuestras superficies van a estar definidas también por otras funciones, pero no van a ser funciones vectoriales de variable real, sino van a ser todo lo contrario, van a ser funciones reales de variable vectorial, de variable vectorial. Entonces, ¿eso qué nos indica? Si, por ejemplo, entonces yo tenía mi función vectorial de variable real, ¿no? Entonces ponía de frente una curva estaba definida por f, que me iba a ir de un r, ¿ok? Un r hasta un rn, ¿no? Mientras que mi superficie va a ser todo lo contrario. Mi superficie va a ser una función que va a ir de rn, ¿ok? Va a ir de rn hasta los reales. ¿Cómo es eso? Simplemente vamos a ver ejemplos. Entonces yo tengo mi variable, ya no va a ser, por ejemplo, f de t, ¿no? Como comentario. Ya no va a ser f de t, porque t simplemente es una variable. Una variable, es un real, nada más. No es un vector, es un real. Entonces, ¿qué pasa? Ya no quiero que sea solo una variable, quiero que sean varias variables en función de vectores. Entonces yo pongo x, y y z. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que mi función ahora va a depender de un vector. Un vector cuya primera componente es x, segunda componente es y tercera componente es z, ¿no? Por poner un ejemplo. Y, por ejemplo, puedo poner la función x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Si se dan cuenta, todo esto que estoy sombrando es un vector, ¿ok? Todo esto es un vector, pero x es un real, porque es una componente. Y es un real, es la segunda componente de mi vector x, y, z. Y z, que es la tercera componente de mi vector, z también es un real. Entonces, si x es un real, y es un real, y z es un real, x al cuadrado también va a ser un real, y al cuadrado también va a ser un real, y z al cuadrado va a ser un real. Entonces tengo tres reales, y la suma de estos tres reales que me va a dar, otro real más, ¿no? Por ejemplo, si x vale 1, y vale 1, y z vale 1, entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces siempre va a dar un real. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy partiendo de un vector, en este caso un vector en R3, estoy partiendo de un vector y estoy llegando a un escalar, o sea, a un real. ¿Ok? Entonces es lo que tengo acá. De Rn, en este caso de R3, estoy llegando a R. Lo que se transforma, cuando graficamos, se transforma esto en una superficie. ¿Cómo se transforma en una superficie? Ok, entonces tenemos, voy a poner un ejemplo, tengo mi función f, que por ejemplo va a depender de x y y, y digamos, quiero graficar la función x al cuadrado, ¿ok? X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, lo voy a hacer de momento rápido y luego con los ejemplos vamos a ver paso a paso cómo graficar esto. Entonces, de momento no tienen que preocuparse, yo lo voy a hacer esto rápido para que vean más o menos cómo es esta función, para que se den una idea. Y ahorita volvemos con los ejemplos. Entonces, y va a ser igual a x. Y acá voy a poner algo que les va a sorprender tal vez.
XY es igual a mesh grid. Mesh grid también ya lo habíamos visto hace 2 sesiones. Mesh grid es igual a X, Y, punto y coma. Y finalmente lo que hago es Z es igual a, por ejemplo, X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿ok? Y finalmente terminaba con mesh. Con mesh X, Y, Z. Y lo que me daba era lo que justamente yo quería, ¿no? Que quería que me grafique un paraboloide. Un paraboloide de una hoja que era justamente esta función, x al cuadrado más y cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado, como pueden darse cuenta que está x al cuadrado más y cuadrado. Es simple, este ahora es una superficie y ya no es una curva, sino es una superficie, y esta superficie justamente es una función real de variable vectorial. Entonces ahora vamos a ver paso por paso cómo graficar este tipo de funciones que son superficies. Empecemos entonces con el ejemplo 2, que ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, cree las siguientes gráficas donde la matriz Z es la siguiente. Entonces primero tenemos que definir nuestra matriz. Nos están dando nuestra matriz, nosotros también ya sabemos cómo definir matrices, así que esto también lo voy a hacer rápidamente. Entonces tengo Z, y Z, por ejemplo, en la primera fila, rápidamente me doy cuenta que va del 1 al 10, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. La tercera fila va a ir desde el 2 hasta el 20, 2, 4, 6, 8, de 2 en 2. Y la tercera fila va a ir de 3 a 12, de 1 en 1, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 2. Entonces lo que yo hago es del 1 al 10, punto y coma, para irnos a la fila de abajo, de 2 en 2 hasta 20, ¿no? Y la otra fila de abajo, punto y coma por eso, de 3 a 12. Listo. Pongo Enter y pueden ver que acá ya tenemos la matriz, ¿no? Tenemos la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6 hasta el 20 y 3, 4, 5, 6 hasta 2. Okay, entonces ya tengo esta matriz y me dice, grafica por favor las siguientes superficies, ¿no? Y acá me aparecen los títulos: gráfica mesh, gráfica surf con shading interp y gráfica surf con shading flat. Entonces vamos a ver cómo graficar esas superficies de acuerdo a esta matriz. ¿Qué es lo que hacemos simplemente? Lo que hacemos simplemente es poner esto, mesh y z, ¿ok? Mesh z, y ya tenemos esta primera gráfica. Ahora, ¿qué nos está pidiendo esto? No nos está pidiendo graficar uno por uno, sino nos está pidiendo graficar las 4 superficies en una misma ventana de gráfico, ¿no? ¿Qué hacemos una vez más? Utilizamos ¿qué? Subplot, ¿no? Entonces vamos a hacer esto también de manera rápida, porque conocemos subplot, y finalmente voy a pasar a explicar de manera ya lenta el código que estoy escribiendo. Entonces, por favor, si me siguen, vamos a escribir subplot. Ahora quiero que mi ventana de gráfico tenga 2 filas, una fila, 2 filas y 2 columnas, ¿no? Una y 2 columnas. Entonces, 2 filas, 2 columnas, y voy a empezar con mi primer gráfico, por eso escribo este 1. ¿Okay? Entonces, subplot 2, 2, 1, y de acá ya empiezo. Lo único que tengo que hacer es mesh y pongo Z, ¿ok? Ahora, acá tengo X, Y, Z, que son las etiquetas de mis ejes, y acá tengo el título de la gráfica. Entonces, eso para todas las gráficas, sean curvas en 3 dimensiones, superficies, lo que nosotros queramos siempre, se van a regir por las etiquetas de X-Label, ¿no? X-Label, Y-Label, Z-Label y Title, ¿no? De título. Entonces, X-Label, simplemente, y entre comillas, eso que no se olviden, X-Label, entre comillas X, Y-Label, y entre comillas, como yo quiero llamarlo, que en este caso es Y mayúscula, y Z-Label, ¿ok? Z-Label, y entre comillas también Z mayúscula. ¿Listo? Y quiero un título, ¿no? Entonces le pongo title, y entre comillas también qué título quiero, o qué título me están indicando que ponga, gráfica mesh, ¿no? Acá está gráfica mesh, entonces pongo gráfica mesh. ¿Listo? Eso es todo, y sigo con los otros subplots, ¿no? Subplot, en este caso va a ser 2,2,2, ¿ok? Entonces lo único que voy a hacer va a ser copiar todo esto. Entonces ya para evitarme mayores inconvenientes, control C, control V, control V y control V. Entonces acá, este es mi primer gráfico, ya no quiero, es mi segundo gráfico, y ahora surf. Surf, sería bueno que separe esto para que se entienda mejor. Voy a separar esto, voy a separar esto y voy a separar esto. Entonces, estas dos líneas son la primera gráfica, estas dos líneas son la segunda gráfica, estas otras dos son la tercera gráfica, y estas últimas dos son la cuarta gráfica. Entonces, como esta es la segunda, le pongo el 2, esta es la tercera, entonces a este 1 le cambio por 3, y esta es la cuarta gráfica, entonces este 1 le cambio por 4. ¿Ok? Ya saben que los dos primeros argumentos, 2, 2, no se cambian, ¿no? Porque quiero 2 filas y 2 columnas. Entonces, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3 y 2, 2, 4. Y acá ya estoy cambiando. En vez de mesh, estoy poniendo surf. ¿Ok? Eso lo voy a explicar ahorita, recién no se preocupen si no entienden hasta ahora. Surf. Y acá me dicen
gráfica surf, entonces yo también la voy a poner surf, ¿ok? Surf, y acá va a haber algo interesante, que es lo que voy a poner acá, shading interp. Voy a poner simplemente shading interp, y acá voy a poner shading flat, ¿ok? Shading flat, y acá también surf. Finalmente, los títulos también van a cambiar. Acá dice gráfica surf, gráfica surf, gráfica surf, que también voy a cambiar. Gráfica surf, ¿no? Acá, por ejemplo, ya no es solo surf, sino es gráfica surf, y entre paréntesis me aparece shading flat, no, shading interp. Y finalmente, acá me aparece gráfica surf, y acá sí shading flat. Listo. Pongo enter y ya está. Me aparecieron mis gráficas, ¿no? Pueden ver acá la gráfica mesh, la gráfica surf, la gráfica surf también, pero con shading interp, y la gráfica surf con shading flat. Entonces, rápidamente paso a explicar qué he hecho en este pequeño código que está acá, ¿no? Entonces, lo primero que he hecho es simplemente, para empezar, cómo he graficado 4 gráficas o 4 superficies en una misma ventana de gráfico. Ya lo habíamos visto anteriormente con subplots, ¿no? Si aplicaba subplot, entonces el subplot lo que hacía era tomar una pequeña porción de esta ventana de gráfico y graficar ahí lo que yo quisiera, ¿no? Acá he graficado una superficie, pude haber graficado lo que yo hubiera querido. ¿Y cómo MATLAB sabe que quiero esta porcioncita pequeña de acá? Porque le estoy indicando uno. ¿Ok? Le estoy indicando uno. Entonces, recuerden que las numeraciones van como sigue. Este es, primero para empezar, tengo 2 filas, acá 2 filas, y tengo 2 columnas. Entonces, tengo, como pueden ver, 2 filas y 2 columnas. Entonces, en mi ventana de gráfico está una fila, 2 filas. Una columna, 2 columnas. Entonces, tengo 2 filas y 2 columnas. Y las numeraciones son, esta es mi primera gráfica, esta es mi segunda gráfica, esta es mi tercera gráfica y esta es mi cuarta gráfica. Entonces, MATLAB va a ir primero por todas las filas hasta acabar con la última gráfica de la primera fila, y baja la segunda fila, y luego baja la tercera fila, y luego baja la cuarta fila. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Entonces acá me indica 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, una vez entendimos ya la parte de subplot, vamos a la parte que ya nos concierne, ¿no? Que es la gráfica de las funciones, o la gráfica de la superficie, que es mesh. ¿Ok? Entonces acá he utilizado mesh y aquí he utilizado surf. Entonces, para empezar, los comandos que a mí me interesan para graficar superficies, ¿cuáles son? Son tanto mesh y surf, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cómo es que funcionan estos comandos? Cómo funcionan es esto. Entonces, nosotros ya también se supone que sabemos matrices. La posición de este número 1, ¿cuál es? La posición de este número 1 en mi matriz es 1,1, ¿verdad? Ok. Si, por ejemplo, yo les preguntara cuál es la posición de este número 8, cuál es la posición de este número 8, lo que ustedes me tendrían que haber dicho es, la posición de este número 8 es la segunda fila y la cuarta columna, ¿no? Entonces la posición es 2,4. Si, por ejemplo, yo les pregunto la posición de este número 10, entonces es la tercera fila y la octava columna, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la octava columna. Entonces la posición de este número 10 es 3,8. Entonces, cuando yo simplemente pongo un argumento, nosotros también ya sabemos que es un argumento, ¿ok? Que por favor no se olviden. Si alguien se olvida que es un argumento, por favor me pregunta. Si solo pongo un argumento, entonces lo que va a hacer este comando mesh y también este comando surf es agarrar los valores de z, que son todos estos, ok, los estamos viendo acá, agarrar los valores de z y colocarlos en el eje z, ok. Acá tengo mi eje z, por ejemplo, y va a colocar todos mis valores en el eje z, ok. Esto es para empezar. ¿Y qué va a hacer? Una vez ya colocado todos estos valores en el eje z, los tiene que reacomodar. Entonces, supone que a un punto, por ejemplo, este 1, le tiene que corresponder un punto en el plano XY. ¿Y cómo le hace corresponder un punto en el plano XY? Con su posición dentro de la matriz, ¿ok? Acuérdense, si solo pongo un argumento, ¿ok? Ahorita tengo un argumento. Luego vamos a ver que mi comando mesh y también mi comando surf me aguantan hasta 3 argumentos. Entonces yo puedo ponerle x, y, z, ¿ok? De momento estoy trabajando solo con un argumento, que en este caso es mesh y solo un argumento que es z, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Agarra, por ejemplo, este 1 y está en la posición 1,1. Entonces, su posición es 1,1, por lo tanto, x vale 1 y y vale 1. Si, por ejemplo, esta posición, digamos, este de acá, este 4, este 4 está en la posición 3,2. Entonces, x va a valer 3
y Y va a valer 2. Entonces, por ejemplo, para comprobar, ¿no? Buscamos la posición, yo que sé, vamos a agrandar esto un poco, y buscamos la posición 2,4, por ejemplo, o 2,2, ¿ok? Entonces tengo 2, acá tengo x, que es igual a 2, y por ejemplo tengo acá 2. Entonces más o menos tengo este número de acá, y como pueden darse cuenta, más o menos lo podemos voltear también, sabemos cómo controlar estas superficies. Más o menos nos podemos dar cuenta que este es un 4, ¿no? Ese es un 4. Entonces vamos a nuestra gráfica y vemos que 2,2 es igual a 4. Y se dan cuenta, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si yo sigo viendo esta gráfica, veo que mis números más alejados, que por ejemplo podrían ser la fila 3, ¿no? Por ejemplo, la fila 3 y la columna 10, o sea, es el 12, es el número más alejado de todos, pues yo busco, ahí está, fila 3, columna 12, es el número más alejado de todos, es 12. Aquí está 12. Y luego bajo una columna más, que en este caso sería 20, ¿ok? Y de 12 subo a 20. Y luego de 20 bajo a 10, ¿se dan cuenta? Entonces me está graficando 12, 20, 10. Luego bajo a esta columna acá que sería 9, 18, 11. Entonces bajo 9, 18, 11. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, por ejemplo, para esta que es la más fácil, la primera columna 1, 2, 3, acá está. La columna 1, 2, 3. Si lo volteo un poquito más, se pueden dar cuenta que sube y luego baja. ¿Ok? 1, 2, 3. Entonces, eso sería todo. Ya he graficado ya he graficado mi superficie, y simplemente lo que hace Surf es hacer lo mismo que Mesh, exactamente lo mismo que Mesh, pero simplemente como superficie, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto es como una grilleta, esto es como una celda, ¿se dan cuenta? Esto es como una celda, solo que es una celda en 3 dimensiones. Lo que hace la gráfica Surf es graficar ya la superficie como tal. Entonces, esto me grafica la celda y esto me grafica ya la superficie. Y simplemente se están dando cuenta que esta no es una superficie bonita, no es una superficie, como digamos, no es una superficie bueno, sus derivadas, por ejemplo, son diferentes acá en estos puntos. Sus derivadas, su gradiente es diferente justamente en esta línea de acá. Pero bueno, no es una curva, no es una superficie suave. Ese es el término correcto, ¿ok? No es una superficie suave. Entonces, si nosotros queremos más o menos interpolar algunos puntos, ¿para qué? Para que mi superficie se parezca más o menos suave, simplemente aplicamos, cuando tenemos surf, aplicamos el comando shading inter y me interpola, justamente me interpola los colores. ¿Para qué? Para que más o menos suavice la curva, ¿ok? O al menos suavice los colores. Eso por un lado. Y finalmente Shading Flat, lo único que hace este comando, que lo puse acá, Shading Flat, lo único que hace es borrar estas líneas negras que si yo quiero que no estén, simplemente las borra, las elimina. Ahora, en caso va a ser muy necesario eliminar estas líneas negras, ¿por qué? Porque justamente ya lo vamos a ver en el ejercicio número 3. Eso sería todo por la clase de ahora. Es una clase muestra, tenía que durar aproximadamente media hora, ya ha durado media hora. Gracias por su tiempo y también gracias por su atención.